pues cuando se les ha venido a supuestamente estudiar, levantar estadísticas, preguntar y demás, siempre han sido reticentes a esto. De ahí que está pues el desarrollo de una contracultura de lo que ya se llamó el voto oculto, el voto secreto, que en últimas era una estrategia para ocultar, para no dejar todo, como diríamos esto, fríamente calculado, para que no puedan anticiparse a aquellos sectores que, sobre todo de el cálculo político, futurología y demás, que hacen pues este tipo de ensayos, más aún hoy día con la inteligencia artificial y todo de por medio, pueden identificar escenarios posibles sobre lo que puede ser la coyuntura electoral y cómo es que pueden luego a partir de ciertos ajustes dentro de lo que sean tanto el discurso de el que se está postulando para la presidencia, ciertos ataques estratégicos o quirúrgicos contra los posibles o potenciales competidores más cercanos, o incluso vislumbrar potencialidades alianzas. Sin embargo, todo esto parte de los presupuestos del desarrollo de una cultura de la estadística, que esto, bueno, puede ser muy bien, diríamos, formulado en realidades que han tenido este tipo de educación y convencimiento acerca de lo que es el aparataje estatal y todo lo que eso conlleva. Es decir, en realidades donde, por ejemplo, realidades europeas, norteamericanas, japonesas, en ellas este tipo de culturas de la disciplina de responder cuando te van a levantar una encuesta y nunca mentir o algo, pues están, diríamos, dentro de ese orbe. Sin embargo, en realidades más polifacéticas, para como atravesadas por lo que es el fenómeno de la colonialidad, el proceso de la colonización que hasta ahora nos sigue permeando, sigue avanzando. También está este ámbito de ver como con sospecha cuando te están preguntando, pues hace que este tipo de mecanismos que en elecciones como las que se han dado en el espacio norteamericano con Trump y demás, bueno, en acá no sirvan de mucho. Y eso también explica por qué, más allá de que incluso los propios encuestadores puedan ser sinceros en tratar de escudriñar y levantar estadísticas lo más potables posibles frente a lo que se ha llamado la población, pues siempre van a tener estos sesgos que superan lo que es el cálculo estadístico, las fallas y demás identificaciones desde el cálculo estadístico. No es entonces un error de las estadísticas, sino sería un error de los procedimientos al tratar de hacer un sondeo de una población que todavía desde la vista de Occidente no ha llegado a dar vamos a llamar entre comillas, salto, creer en su propia democracia, creer en su propio país como tal. De ahí, eso también justifica quizás un poco lo que es siempre esta constante de que los datos nos traicionan y al final salen con otra figura y las sorpresas son mayores y dan espacio hacia lo que es estas posibles o estos posibles llamados a la ruptura constitucional como tal. Adelante, está levantando la mano. Sí, compañero, adelante, Adrián de México. Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches allá en Bolivia. Este, bueno, pues, aunque en México nos, no practicamos la segunda vuelta, pero me llamó la atención que hubiera más de ocho actores políticos. Este, entonces, bueno, les puedo platicar de mi experiencia y reflexionando, pues, con lo que ustedes están diciendo.
sería que este tema de las encuestas, pues a mí es un problema, porque aquí en México siempre no todas las encuestas, pero la gran mayoría le dicen que las cucharean, o sea que las pagan para beneficiar a uno o a otro. Ahora sí que el que paga manda. En efecto, sí hay ciertas encuestadoras que realmente sí hacen el trabajo, pero en realidad pues más bien son aparatos de propaganda y que son multiplicados por los más media que pues que forman parte del aparato del partido político. Entonces, pues detrás del partido político y de los más media, pues hay una sola fuerza. Entonces, a mí, y bueno, ¿qué fuerza? En México es muy fuerte lo que es obviamente, la presencia de nuestros vecinos del norte, y obviamente tenemos una fuerza muy fuerte desde hace 500 años, que está esparcida pues en los 5 continentes. Entonces, estamos hablando de Roma, en pocas palabras, para ponerle nombre y apellido. Entonces, tienen encuestadoras, tienen medios de comunicación, y yo creo que el tema de las encuestas, para más o menos poder entender cómo poderlas leer, poder ver un poco de realidad, sería comparando con otros países y ver cómo reaccionaron estas encuestadoras, qué números daban, y ver finalmente cómo salió la elección. Entonces, por este medio podríamos darnos cuenta, sacando la estadística de varios países, ver por dónde más o menos cuál es la tendencia y cuál es el ruido. El ruido, yo diría, pues es la influencia de estos instituciones coloniales. Eso es lo que yo podría más o menos, me imagino que se podría hacer para ver realmente la realidad y lo que quieren ocultar las encuestadoras, que no son encuestadoras, como dije, son aparatos de propaganda. Y también creo que es importante, no sé qué tan fuerte sea en Bolivia, pero creo que es importante que nosotros como latinoamericanos hagamos un aparato, un instituto de investigaciones de lo que es la Iglesia Católica, porque es una institución, hasta donde he visto, incluso en muchos países de América Latina, pues recibe fondos por ley, porque forma parte de uno de los poderes del Estado, junto con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es un poder. Entonces sí es necesario, porque al final de cuentas es otro país que tenemos metido en el aparato del Estado. En algunos países fácticos, como en México es fáctico, pero en otros países pues es totalmente legal. Entonces sí es necesario que hagamos este ejercicio, porque yo no quisiera, si yo preguntara, bueno, realmente cuántos de estos partidos representan intereses de países extranjeros, a lo mejor no son 8, a lo mejor ya realmente ya nada más es 1 o 2, pero aparentan distintas posiciones. Hay desde los que son comunistas hasta los que son totalmente ultraderecha, pero realmente obedecen a un interés, a 2 intereses máximo. Entonces sí es necesario que hagamos este ejercicio de unirnos y estudiar a estas instituciones. ¿Es cuánto? Gracias, compañero Adrián, por su exposición y también este contacto que tenemos desde México, ¿no? Valga la redundancia, nos da una panorámica distinta, ¿no? Que un compañero desde México nos vierta y en sus reflexiones acerca de lo que es la realidad boliviana, nos podría dar y lanzar también ciertas perspectivas que nosotros desde la cotidianidad, diríamos, del día a día que pasamos como bolivianos, a veces
simplemente se nos quedan como obviedades y pues tiene que venir alguien de afuera para que observe este cierto tipo de especificidades, ¿no? De esa parte es loable lo que está el esfuerzo que hace el compañero y más todavía vertirnos con algo de aquí. Rescatar, ¿no? Esto que estaba diciendo que las encuestas, estos aparatos de divulgación podrían ser entendidos como institucionalidades y parte de la colonialidad como tal. Tendría que ver con este espíritu positivista también que se nos da de las ciencias y todo, en donde la cuantificación y solamente el poder del número es el que en últimas vendría a ser el poder de lo democrático como tal. Es una cuestión bastante para un estudio mayor, esto de que las instituciones, parece que en Bolivia y en todo, podríamos decir, el contexto de lo que es Latinoamérica mínimamente, ha desarrollado o no se ha desarrollado en plenitud como tal. Por tanto, aún contiene estas series de resabios coloniales que pues son proclives a este tipo de permeabilización por parte de cualquiera que venga a financiar este tipo de encuestas. Eso creo que sí lo tenemos entendido, pero muchas veces al ver las encuestas como que olvidamos esta parte, ¿no? Y lo que mencionaba, ¿no? De lo que es la influencia de la iglesia y la religión en Bolivia, no es casualidad que un candidato se le venga a la cabeza como Doria Medina, dentro de sus propuestas, ahora haya relanzado esto de la anulación de las fiestas paganas en sentido de que gastan, son un gasto insulso, no se trabaja y que se podría rescatar tanto porcentaje del PIB y demás, pero que son, son cosas que al parecer persiguen este tipo de estrategias de anular incluso lo que podrían ser las reivindicaciones ancestrales que han tenido los pueblos de acá. ¿A qué se refiere cuando dice que va a anular las fiestas paganas? Directamente, el Día del Estado Plurinacional y otros acontecimientos que, quieras o no, el Año Nuevo Aymara y demás, que pues desde la vista cristiana solamente podrían entenderse como paganas, porque desde nuestra, diríamos, desde lo que es Bolivia eh, plurinacional, no habría tal paganismo. Y de última, si se quiere ya suspender todas las fiestas, que se suspenda todas y ya, listo. Ni moros ni cristianos. Y ahí van a chillar, los primeros que van para salir a protestar van a ser no tanto el ala indigenista, sino los propios cristianos, porque ellos sí no pueden vivir sin esas fiestas, tantas que hay, incluyendo Navidad. Entonces, Doria Medina al parecer ya está pues atacando indirectamente y perfilando lo que podría ser un postulado de país y de Estado en estas propuestas que da. Adelante, Juan Manuel, está la palabra. Bueno, muchos temas para analizar en este momento. El tema de la desconfianza sobre las encuestas es básicamente bastante amplio. En la década anterior, el caso más sonado sobre esto fue el caso de Zuckerberg con Cambridge Analytica. Famoso caso, me imagino que muchos de nosotros lo hemos escuchado ya, donde incluso se lo lleva a un juicio, famoso juicio donde está la, la- la senadora esta americana, que se me fue el nombre, la latina, que es la que inicia y orquesta todo esto, porque su empresa Meta, que en esa época aún permanecía con el nombre de Facebook, habría filtrado los datos de muchas, o sea, bastantes segmentos de distintas edades, una venta de datos bastante amplias a esta empresa que de alguna manera habría hecho un poco de marketing político dirigido y especializado a las entidades ya afines y de alguna manera hacía una difusión, una segregación, entendía qué segmento de edad, qué segmento de sexo, género, educación, iba a estar indeciso o algo. Entonces, en base a esta información, se hizo este caso bastante famoso, que al final tampoco tuvo un veredicto muy claro, porque más allá del morbo que trajo el juicio a Zuckerberg, quedó mayormente en
una investigación que se encontraron indicios, pero nunca llegaron a una